Bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección de escuela sabática. Todo el trimestre, su título, Unidad en Cristo. La lección de hoy, la número 6, Imágenes de la Unidad. Es interesante notar que en la Escritura, en la palabra del Señor, se utilizan muchas figuras o imágenes para hacer alusión a muchas cosas, pero en forma particular a la iglesia. Esto nos habla de la naturaleza de la iglesia y de su misión. Para que estemos más claros, el Señor lo ilustra usando algunas imágenes interesantes. La lección de esta semana nos presenta 5 imágenes. El pueblo de Dios. ¿Qué significa esa imagen? Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el pueblo de Dios ha sido comprado por precio, es un pueblo redimido, es un pueblo escogido, es un pueblo que le pertenece directamente a Dios por la sangre de Jesucristo. Eso es la iglesia. Eso entonces, es la iglesia, sí. La iglesia le pertenecemos en forma plena a Dios, al Señor. Eso nos habla de la naturaleza. Naturaleza de la iglesia. Le pertenecemos a Él. Y Pastor Jenner, cuando habla de la figura de la casa de Dios, piedras vivas, dice el apóstol Pedro, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a una idea, si tú piensas en un templo en esos tiempos, ¿no? De piedra, uno tras otro, y junto, piedrita por piedrita, nosotros conformamos a ese templo. Y casa, templo, ¿no? Y nosotros vemos que Pablo, él hace alusión también a esto, así en las mismas líneas que Pedro, y él dice que en él, o sea Jesús, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si tenemos a Jesús allí en el centro, vamos a poder, angular, como la piedra angular, justo el versículo anterior decía eso, entonces de esa manera vamos a poder ser un templo verdadero para el Señor, templo santo, consagrado para el Señor. Y la figura es que cada miembro representa una de esas piedras colocadas en armonía. También se utiliza la figura de que somos, como hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Cuando Pablo usa esa figura, ¿a qué se refiere? Desde el principio era el ideal de Dios que todo hombre y mujer fuera una morada en la cual habitara su espíritu, pero por el pecado el hombre dejó de ser la morada de Dios. Ahora por la encarnación volvemos a ser la morada de Dios. Y recordemos que los paganos tenían templos en los cuales moraban ¿quiénes? Sus dioses, y el templo donde moraban sus dioses era un lugar de fortaleza y de fuerza. Pero ahora la figura es que somos nosotros templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, Dios mora en la humanidad. Y el Espíritu nos concede poder, y por la gracia del Espíritu, entonces somos parte ¿de qué? De esa unidad del cuerpo de Cristo. Preciosa figura, ¿verdad? Sí, somos templo, lo que significa que nuestro cuerpo debe ser cuidado. Por eso nos abstenemos de muchas otras cosas que puedan hacer daño a ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y hablando de cuerpo, Cristo es la cabeza. Y esa es otra figura que se utiliza. Cristo es la cabeza, pero nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. ¿Qué representa eso? Eso representa que nosotros, todos, somos una unidad. La Biblia nos dice, pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Jesús es la cabeza. Nosotros somos los deditos, los pies, la pierna, y todo esto nos debe hacer nosotros darnos cuenta que cuando alguien está herido, cuando algo le está pasando a algún hermano de la iglesia, nosotros, pues nos debe doler a nosotros. Nosotros debemos tener esa actitud, como habíamos estudiado, como la iglesia primitiva, que todos tenían en común. Y entonces de esa manera vamos a poder ser lo que Dios nos ha dicho. Somos un cuerpo, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Somos un equipo, pero tenemos algo específico para hacer, y no importa que tengamos un puesto y que seamos nombrados, todos somos uno haciendo la obra del Señor. Cada miembro del cuerpo. Cada miembro.
y cuando algo se siente, todo lo siente. Todo el cuerpo. Así que somos un cuerpo de unidad. Amén. La última figura que utiliza la lección de esta semana es el pastor y las ovejas. Cristo, el gran pastor, el pastor de los pastores. Las ovejas nos representan a nosotros, ¿verdad? Cada miembro de iglesia, los hijos de Dios. Qué bueno, qué seguridad nos da tener a Jesús como nuestro pastor. Bien lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Nada me faltará. Es una figura de confianza, nos da seguridad en el Señor. Tenemos una misión que cumplir. Nuestra naturaleza dependemos de Dios. Y la misión es que como corderos, ovejas del Señor, pues tenemos que seguir alcanzando el mundo, porque las ovejas son las que se reproducen, no el pastor. El pastor cuida de ellas. Queridos hermanos, ha sido una lección maravillosa y sé que al estudiarla con mayor profundidad sacaremos enseñanzas valiosas para nuestra vida cristiana espiritual. Que Dios les bendiga ricamente.